The standoff between the Trump administration and the federal courts is intensifying this morning. A federal judge says they have found probable cause to hold the administration in contempt over its immigration policy. NBC's Alice Barr is following those developments for us this morning. Lo que ocurrió en ese momento no puede reducirse a un error de comunicación, ni a otro discurso exaltado de campaña. Fue una ruptura institucional explícita, transmitida en tiempo real a una nación que aún intenta mantener la ilusión de normalidad. La escena en la que un ministro del Tribunal Supremo se levanta, abandona el lugar sin decir una palabra y deja al presidente hablando solo mientras se burla libremente de la Constitución, no solo tiene un impacto simbólico, sino que expone con precisión quirúrgica el estado de deterioro de todo un país. Un colapso que comienza en la forma de hablar de un líder, pero que termina corroyendo cada uno de los cimientos que sostienen el pacto democrático. Donald Trump no estaba improvisando ni tratando de provocar titulares fáciles. Estaba lanzando un desafío público y calculado al corazón del sistema judicial de los Estados Unidos. Al insistir ante las cámaras en que su autoridad presidencial está por encima de las leyes y de los propios magistrados. No solo estaba poniendo a prueba los límites formales del cargo, estaba anunciando ante la sociedad que no reconoce el contrato institucional que separa y regula los poderes. Y cuando uno de los 9 juristas más influyentes del país abandona la sala para no ser cómplice de ello, todo el universo jurídico comprende inmediatamente la advertencia. Ya no estamos observando un roce entre el ejecutivo y el judicial. Estamos asistiendo a la colisión directa entre un proyecto de poder autoritario impulsado por una retórica carismática y los últimos mecanismos de protección de una democracia que aún respira, pero cada vez más asfixiada. Y si has llegado hasta aquí, también te das cuenta de que el desenlace de todo esto no apunta a la seguridad. Ya no es una disputa entre la izquierda y la derecha. Es el choque entre la ambición de un hombre y las leyes de todo un país. Y la pregunta que resuena, incómoda, es simple. ¿La ley todavía significa algo? Por eso, este vídeo no tratará el episodio como una polémica de la semana más, porque no lo es. Lo que estamos viendo es la etapa decisiva de un proyecto de gobierno que ve las instituciones solo como herramientas para validar sus deseos particulares. Cuando un presidente se permite, en cadena nacional, llamar loco a un juez federal y reclamar públicamente su destitución por una decisión judicial legítima, no solo está atacando a un individuo, está socavando la propia noción de que el Poder Judicial tiene libertad para actuar de acuerdo con la ley independientemente del estado de ánimo presidencial. Está sentando un precedente devastador. Cualquier juez puede perder su cargo simplemente por contradecir al mandatario. Esto nunca ha sido normal. Esto nunca debería ser aceptable. El ataque al juez James Boasberg no es un acto aislado, sino una pieza más de una estrategia cuidadosamente diseñada para desautorizar cualquier voz que imponga límites a los deseos de Donald Trump. Él sabe exactamente lo que está haciendo, al repetir que los jueces no deben cuestionar las acciones del Ejecutivo. Está reescribiendo silenciosamente, pero de forma devastadora, las reglas que sustentan el Estado de Derecho, ante una población que a menudo observa en silencio, pero no reacciona. Y ahora, cuando incluso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rompe su histórico silencio y emite una nota pública, algo extremadamente raro, es porque incluso las partes más discretas y tradicionales del Poder Judicial se han dado cuenta de que el peligro ha dejado de ser abstracto. Roberts, famoso por su discreción, no respondió con ataques ni insultos. Simplemente recordó que el proceso de destitución no fue creado para castigar las discrepancias judiciales. Reiteró que existe una vía legal, cuidadosamente establecida,
y que esa vía no pasa por las arenas políticas ni por los discursos inflamados. Pero eso es precisamente lo que Donald Trump no admite: seguir la vía legal. No quiere un proceso, quiere obediencia inmediata, y cada vez que alguien le confronta, no debate argumentos. Intenta destruir la reputación, inflamar a las multitudes y convertir cualquier cuestionamiento técnico en persecución personal. Y si incluso el sistema jurídico, con siglos de tradición y protocolos sólidos, comienza a ceder a este tipo de presión, ¿qué le queda al ciudadano común en ese país? Estamos cruzando una de las fronteras más peligrosas de la historia política moderna de los Estados Unidos. Un presidente que afirma repetidamente que puede ignorar las decisiones judiciales cuando lo considere conveniente. Y un poder judicial que intenta mantenerse en pie incluso bajo los ataques calculados de un líder que rechaza cualquier límite. Y lo más preocupante, una gran parte del país aplaude, no porque comprenda las consecuencias, sino porque cree que por fin alguien está corrigiendo un sistema considerado corrupto. Pero, ¿qué sucede cuando la idea de justicia deja de seguir las reglas? ¿Qué ocurre cuando el jefe de Estado decide que él mismo es la ley? La historia ya ha respondido a eso innumerables veces, y nunca ha terminado bien. Por esa razón, usted necesita seguir este canal, porque mientras muchos medios ignoran la raíz del problema, aquí vamos directamente al núcleo de la crisis. Si realmente quieres entender lo que está pasando, suscríbete ahora. Aquí encontrarás la lucidez que los grandes medios de comunicación evitan ofrecer, y juntos podemos hacer que la información que libera no sea sofocada por el ruido de la propaganda. Ahora dime, con sinceridad, ¿también te das cuenta de que la Constitución está siendo desmantelada ante nuestros ojos? Deja en los comentarios: veo lo que está pasando y ya no voy a fingir que todo es normal. Tu comentario puede ser precisamente lo que despierte a otra persona. Puede parecer insignificante, pero así es como se evita que el silencio se convierta en complicidad. Porque cuando incluso el Tribunal Supremo se ve obligado a abandonar la neutralidad, es porque la democracia ya está pidiendo ayuda a gritos. Lo más inquietante de todo esto es la forma en que este comportamiento ha sido aceptado como si fuera normal. Lo que antes provocaría indignación inmediata y repulsa casi unánime, hoy se disuelve en otra serie de titulares que aparecen y desaparecen en cuestión de horas. La normalización de la ruptura constitucional es quizás el peligro más grave al que nos enfrentamos en la actualidad. Cuando un presidente afirma abiertamente que los magistrados no tienen autoridad sobre él y las instituciones no reaccionan con contundencia, es señal de que el sistema ya está profundamente comprometido. Esta destrucción no se produce con explosiones, sino como una infiltración silenciosa que corroe lentamente los pilares mientras en la superficie todo parece seguir funcionando. El silencio de los demás ministros, el cuidado exagerado de los medios de comunicación tradicionales por evitar parecer alarmistas y la dificultad de la propia población para comprender la profundidad del riesgo son síntomas del mismo estado colectivo. Estamos adormecidos. Después de años viviendo en constante alerta, hemos perdido la capacidad de percibir cuándo se ha superado un límite crítico. Y cuando una democracia supera ese punto, lo que viene después suele ser oscuro, peligroso y casi siempre imposible de revertir. El conflicto entre Donald Trump y el sistema judicial no es una divergencia de interpretaciones legales. Es un intento calculado de destruir cualquier forma de control externo sobre el poder presidencial. Es la construcción de una narrativa en la que solo el presidente habla en nombre del pueblo, y todos los demás, periodistas, congresistas, jueces, pasan a ser retratados como enemigos. Este es el escenario ideal para el nacimiento de un régimen autoritario.
Y quienes estudian la historia contemporánea saben que el guión es siempre el mismo, independientemente del país. Primero se siembra la duda sobre la legitimidad de las instituciones. Luego se acusa a sus miembros de sabotaje. A continuación se exige la sustitución de quienes no se alinean. Y por último, se gobierna por decretos, sin resistencia. Donald Trump sigue este manual al pie de la letra. Lo más inquietante es que lo hace con el apoyo de una parte significativa del electorado, entrenado para creer que cualquier forma de oposición es un complot contra la voluntad popular. Es un ciclo destructivo. Quien denuncia los abusos es tachado de traidor, mientras que la figura del líder es elevada a símbolo de la propia nación. Eso no es democracia, es culto al líder, y ese culto está a punto de derribar los últimos límites que aún impiden el poder absoluto. Los procesos que han llegado al Tribunal Supremo en relación con el alcance de los poderes presidenciales de Donald Trump no han surgido por casualidad. Son consecuencia directa de una estrategia basada en decretos, órdenes de emergencia e interpretaciones extraordinarias de la ley. La Constitución de los Estados Unidos se redactó precisamente para impedir que un solo individuo acumulara autoridad para legislar, ejecutar y juzgar. Sin embargo, al declarar emergencias nacionales para imponer aranceles unilaterales, deportar a grupos enteros, utilizar al ejército en funciones civiles e intentar rediseñar conceptos centrales como el derecho a la ciudadanía por nacimiento, Donald Trump empuja a la Corte Suprema al centro de una decisión histórica: definir hasta dónde llega el poder del cargo presidencial. Lo que está en juego no son medidas puntuales, sino los contornos de la propia autoridad del Ejecutivo. Cuando un presidente afirma que puede ignorar las decisiones judiciales siempre que alegue seguridad nacional, crea una brecha para tratar cualquier tema como una emergencia. Y cuando todo puede convertirse en una emergencia, ya no existe un control real. Basta con que el presidente decida que necesita actuar. Si la Corte Suprema permite este tipo de maniobra, estará renunciando al papel que le asigna la Constitución. Por eso la postura de John Roberts cobra tanta importancia. No es un magistrado de posiciones extremas. Al contrario, siempre ha defendido la sobriedad, la discreción y el equilibrio institucional. Pero cuando incluso él decide pronunciarse, es porque se ha dado cuenta de que lo que está en juego ya no es una disputa política, sino la supervivencia de la independencia judicial. Su declaración, redactada de forma cuidadosa y técnica, fue una advertencia casi desesperada para recordar que intentar destituir a los jueces por desacuerdo en cuanto al fondo es un golpe directo contra la autonomía de los tribunales. Aceptar este tipo de represalia sería poner a la justicia bajo la total dependencia del Ejecutivo. Y cuando un magistrado federal es ridiculizado como lunático simplemente por cumplir con su obligación constitucional, el mensaje es evidente: o el país reacciona ahora, o el próximo juez será destituido por haber cumplido la ley. Y después de él serán los fiscales, los periodistas, los funcionarios públicos. Cualquier persona que se niegue a servir al proyecto de poder personal de un presidente que se considera por encima de todo. Las consecuencias de este enfrentamiento trascienden el ámbito jurídico, afectan al corazón de la sociedad estadounidense. La creencia de que las normas se aplican a todos comienza a desmoronarse cuando el jefe del Ejecutivo demuestra repetidamente que puede violarlas sin sufrir ningún castigo. Esto contamina todo el tejido social. Si el presidente puede desafiar las decisiones judiciales e insultar a los magistrados, ¿qué impide a un policía ignorar los límites legales? ¿Qué exige que un gran empresario respete las normas de protección ambiental? ¿Por qué un ciudadano común obedecería las normas fiscales o administrativas?
La degradación de la autoridad judicial abre el camino a un entorno en el que el poder se ejerce por la fuerza, la influencia o la impunidad, nunca por la ley. Y cuando esta lógica se instala en la cima, se extiende a todas las capas de la vida pública. Es el comienzo de una anarquía institucional, una anarquía en la que solo los poderosos tienen los medios para ganar. En este escenario, surge la pregunta inevitable: ¿quién puede contener a un presidente que ya no reconoce ningún límite más allá de su propia voluntad? En teoría, correspondería al Congreso restringir los abusos mediante el juicio político. Pero, en realidad, el Congreso está paralizado por la polarización y el miedo a las represalias políticas. Muchos parlamentarios que comprenden claramente el riesgo que representa Donald Trump se niegan a enfrentarlo, por temor a perder apoyo electoral o convertirse en blanco de la militancia radical trumpista. El resultado es un poder legislativo que observa pasivamente mientras el Ejecutivo ocupa espacios que no le pertenecen. Y si el Congreso no actúa, a la sociedad organizada le queda el papel de la resistencia. Pero incluso la opinión pública está tan fragmentada que no logra formar una defensa mínima del orden democrático. La crisis ha dejado de ser institucional y se ha convertido en existencial. Ya no se trata de qué partido tiene la mayoría. Se trata de saber si la Constitución todavía tiene valor real o si se ha convertido en una simple pieza decorativa utilizada en discursos solemnes, mientras el país es gobernado por el impulso de un individuo. Esta incertidumbre destruye la confianza colectiva, debilita el compromiso con las normas y alimenta una sensación de desorientación nacional. Millones de ciudadanos estadounidenses observan lo que está sucediendo y sienten que han perdido todo control sobre su propio destino político, que el voto ya no es suficiente, que las instituciones no responden, que la verdad ha perdido relevancia. Este es el entorno ideal para el avance del autoritarismo. Una sociedad cansada, dividida y escéptica es una sociedad vulnerable, fácil de manipular, fácil de convencer de que solo hay una salida, fácil de entregar la libertad a cambio de una promesa de fuerza. Y es por eso que ese gesto, el ministro del Tribunal Supremo levantándose y abandonando la sala mientras Donald Trump hablaba, es tan simbólico. En esa salida silenciosa se condensaba toda la gravedad de la crisis. No debatió, no discutió, no se alteró, simplemente se retiró, como quien se da cuenta de que se ha roto el respeto institucional, como quien entiende que tal vez la era de la prudencia ha terminado. Este acto, que podría interpretarse como una actitud individual, es la señal más clara de que el sistema está implosionando por dentro. Y lo más aterrador es que muchos aún insisten en fingir que todo es normal. Pero si has llegado hasta aquí, es porque no estás entre aquellos que prefieren creer en la ilusión. Ya has visto demasiado como para dar marcha atrás. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando, sin filtros, sin subterfugios, sin miedo, suscríbete ahora al canal. Aquí el compromiso es con la verdad que se esconde tras la cortina de humo. Mientras muchos ofrecen distracción, aquí encontrarás conciencia. En este punto, ya no hay lugar para negar que estamos presenciando un momento de ruptura histórica en la vida política e institucional de los Estados Unidos. Lo que durante años pareció solo un conjunto de discursos inflamados, peleas con periodistas y decretos presidenciales controvertidos, ahora se ha convertido en una prueba explícita de la resistencia de la propia estructura constitucional. Cuando el comandante de la mayor potencia mundial comienza a menospreciar abiertamente la autoridad del Poder Judicial, calificando a los magistrados federales de dementes, exigiendo su destitución y afirmando que ningún otro ramo del gobierno puede cuestionar su voluntad,
no estamos ante un conflicto trivial, estamos ante una ofensiva directa al modelo de gobernanza establecido por la Constitución. Y lo más aterrador es que nada de esto ocurre a escondidas. Se hace ante las cámaras, en las arenas públicas, con millones de personas siguiéndolo en directo. Aún así, las instituciones parecen reaccionar con lentitud, como si temieran admitir la gravedad de lo que tienen ante sí. Da la impresión de que el propio sistema democrático está siendo llevado al límite, como si alguien quisiera descubrir hasta dónde aguanta antes de implosionar. Los próximos meses serán decisivos. La Corte Suprema se enfrentará a decisiones que pueden contener o acelerar este proceso de autoritarismo disfrazado de legitimidad. Los juicios sobre aranceles impuestos de forma unilateral, deportaciones masivas, cuestionamientos sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento y el uso excesivo de poderes de emergencia. No son solo disputas administrativas, representan la frontera exacta entre un gobierno controlado por límites constitucionales y un gobierno que actúa sin ninguna restricción. Y lo que hace que todo sea aún más tenso es el hecho de que gran parte de los actuales ministros fueron nombrados por el propio Donald Trump. Esto plantea dudas inevitables sobre la independencia, los vínculos políticos y la capacidad real de la Corte para situarse por encima de los intereses personales del presidente que los nombró. La figura de John Roberts, por ejemplo, tiene la responsabilidad de preservar la imagen de la Corte como institución imparcial. Su largo silencio se consideró parte de una estrategia de protección institucional, pero su reciente declaración rompió esa estrategia de manera contundente. El mensaje implícito es cristalino: o reafirmamos los pilares constitucionales ahora, o pronto no habrá más base para defenderlos. El escenario que más temían los expertos se está materializando rápidamente. La posibilidad de que el presidente simplemente ignore las decisiones judiciales, algo que él mismo ha insinuado en varias ocasiones, ha dejado de ser una ficción alarmista. Se ha convertido en una amenaza real. Y cuando un jefe del Ejecutivo decide que las órdenes judiciales no se le aplican, ¿qué queda? La Corte Suprema no tiene batallones, no tiene medios de coacción armada. Depende de la tradición, del respeto institucional, del pacto tácito que sustenta la separación de poderes. Si el Ejecutivo decide romper ese pacto y el Legislativo permanece omiso, el Poder Judicial se convierte en una institución meramente simbólica. Y eso es más que una catástrofe institucional, es un desastre social, porque significa que cualquier persona, el trabajador común, el inmigrante, la minoría vulnerable, la víctima de abuso, deja de tener a dónde recurrir cuando se violan sus derechos. Significa que la justicia deja de ser un escudo y se convierte en un adorno. Y sin justicia, la libertad se convierte en un privilegio exclusivo de los aliados del poder. Hemos llegado a un punto en el que todos deben tomar una decisión. La neutralidad ahora es complicidad. Ya no es posible tratar esta crisis como una divergencia ideológica entre partidos. Lo que está bajo ataque es el fundamento básico de cualquier democracia: la separación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cuando el gobernante intenta someter al poder judicial, no solo busca gobernar con menos restricciones, está buscando gobernar sin oposición. Y todos aquellos que comprenden el valor de la democracia saben que los gobiernos sin oposición no son democráticos. Son estructuras de poder. Y las estructuras de poder no se imponen de repente, se construyen como estamos viendo, con pequeñas rupturas normalizadas, agresiones verbales relativizadas, violaciones institucionales aceptadas como exageraciones momentáneas. Hasta que cuando alguien finalmente intenta reaccionar, ya es demasiado tarde.
La historia está llena de ejemplos como este, y lo que distingue a las democracias que sobrevivieron de las que cayeron fue precisamente la capacidad de sus ciudadanos para ver el peligro antes del punto de no retorno. Muchos intentan minimizar los ataques de Donald Trump, alegando que solo reacciona a una supuesta persecución o defiende a sus seguidores. Pero es precisamente este tipo de racionalización la que abre las puertas a las mayores tragedias institucionales. Aceptar el abuso de poder como respuesta legítima es admitir que el Estado de Derecho puede descartarse siempre que resulte inconveniente. Y donde se descarta el derecho, no hay libertad. Solo existe el deseo de quienes están en la cima. Y al final, incluso aquellos que hoy aplauden terminan siendo víctimas del monstruo que ayudaron a alimentar. La historia lo ha demostrado innumerables veces. Los líderes autoritarios no retroceden cuando conquistan espacio, avanzan siempre, hasta que no queda nada más que su propia voluntad. Y al observar a un presidente que exige lealtad incondicional, intimida a los magistrados, convierte a sus adversarios en enemigos e intenta reinterpretar la Constitución según su estado de ánimo, debemos afrontar la verdad. No estamos ante una excentricidad política, estamos ante una decisión nacional sobre qué tipo de país quieren seguir siendo los Estados Unidos. Este vídeo no termina ofreciendo consuelo, termina ofreciendo un llamamiento para ti, que has llegado hasta aquí y te das cuenta de que algo profundo está en marcha. Para ti, que entiendes que la Constitución no puede seguir siendo tratada como un detalle prescindible. Para ti, que sientes día tras día que la justicia ya no parece tener la última palabra. El propósito de este canal es ser un espacio de lucidez en medio de la confusión, una trinchera contra la manipulación, un lugar donde la crisis se explica sin miedo y sin maquillaje. Y también un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, todavía hay espacio para la resistencia consciente. Si aún no se ha suscrito, hágalo ahora. Comparta este vídeo con quienes necesitan ver lo que está sucediendo. Este no es un momento cualquiera, es una reconfiguración histórica. Y si no actúa ahora, tal vez no haya una próxima oportunidad. El futuro se está escribiendo en este instante, y su participación es fundamental. Que su voz no se pierda, que su indignación sea el comienzo de algo más grande, porque cuando el silencio domina, la verdad debe resonar, y la democracia solo sigue viva cuando personas como usted deciden que ya no van a ver pasivamente cómo se desmantela el país ante sus propios ojos. La elección está hecha, ahora es su turno de decidir si se quedará callado o si formará parte del cambio.